Antes de comenzar me gustaría decir que este video está fuertemente basado en el que hizo el usuario The Gaming Revolution hace más o menos 1 o 2 semanas, acerca de este mismo tema. Por lo que retomaré varias ideas de ese video, además de, por supuesto, traer más matices a ese tema. Su video estará en la descripción por si gustan verlo, la verdad es que vale mucho la pena. Sin nada más que decir, comencemos. La última iteración del modo zombies, es decir Black Ops 6, tiene ya más de 6 meses con nosotros. Y es menester nuestro preguntarnos, ¿la historia de esta entrega ha estado a la altura? ¿Ha hecho justicia a la historia del Éter Oscuro? ¿Se siente una buena explosión de conceptos y tramas cocinadas en las 3 entregas previas? Bueno, hoy hablaremos de eso. No sin antes explorar la evolución de las historias dentro de Call of Duty Zombies. Para poder entender el presente tenemos que entender el pasado. Así que comencemos. Empecemos hablando de las historias en los diversos modos de zombies desarrollados por Treyarch. Más específicamente centrémonos en los inicios, los modos que comprenden desde World at War hasta Black Ops 4 Zombies. Cómo fueron hechos, sus ventajas y desventajas, los recursos que usaban, etc. No es un secreto para nadie que la historia del Éter original no es una buena historia. Es decir, podrá gustarte más o podrá gustarte menos. Vaya, a mí me gusta muchísimo, no por nada tengo un video de casi 2 horas de la historia de Black Ops 4 que edité en un teléfono hace casi 5 años. Pero incluso gustándome y yo amando esta historia, realmente sería muy hipócrita de mi parte decir que es una buena historia. Digo, hasta el propio Dr. Monty, el dios de esta historia, hace un metacomentario del desastre narrativa que es. Los motivos por los cuales esta primera historia de zombies no es buena se remontan a cómo fue concebida. Literalmente la historia fue construyéndose poco a poco durante World at War, Black Ops 1 y Black Ops 2 y no fue hasta que llegó Jason Blundell a finales mediados de Black Ops 2 que se intentó contar una historia de verdad, mejor organizada. Literalmente Origins es un completo soft reboot desde el cual partir para poner en orden todo lo que llegó antes y todo lo que llegaría después de él. El objetivo a partir de este mapa sería poder atar los cabos y poder estructurar aunque sea un poco esta narrativa. La historia en estas 5 entregas se contaban de diversas formas, radios, documentos, diálogos incluso, luego las cinemáticas que con cada entrega fueron más constantes. Sin embargo, estas formas de contar la historia marcaron un panorama, una tendencia, un estándar, un mal storytelling. Dependía un 50% de la información que se proveía en radios y documentos, los cuales solo podían escucharse dentro de las partidas, algo que era excesivamente molesto. Aunado a que pocos ponían atención a los diálogos, y si veías solamente las cinemáticas pues tampoco es que entendieras mucho, entendías un poco pero no en su totalidad. A partir de Black Ops 1 se siguió una fórmula, la fórmula del Fetch Quest. Esto en la gran mayoría de los contenidos de los diversos juegos. Black Ops 1 lo hizo con el gran plan de Richtofen, Black Ops 2 lo hizo parcialmente con el arco de las torres, Black Ops 3 lo hizo con las almas de los personajes originales, y Black Ops 4 lo hizo con la ruptura del ciclo mediante el dispositivo Guardiano. Algo que le vino bien a esta historia para poder justificar algunas cosas fue el uso de diferentes recursos. Primeramente el tema de los viajes en el tiempo, y segundo y más importante, el tema del multiverso. Tema que si bien está presente a lo largo de esta primera historia del Éter, me sorprende que no haya sido abusado. La historia del Éter fue finalizada, como no, mediante conveniencias, que sí, que la historia nos dejó en claro de múltiples maneras que siempre iba a terminar así, pero de todas formas se seguía sintiendo sin acabar. Esta historia no tuvo el mejor final ni mucho menos, y no hablo de manera conceptual. En concepto este final me encanta. Para mí el sacrificio de los personajes es algo muy genial, pero no me encanta en cuanto a la ejecución, sobre todo hablando del bendito dispositivo Guardiano. Una vasija cumple deseos. Un completo Deus Ex Machina, introducido en el último mapa. Aún así, no es como que me sorprenda honestamente. Como dije en puntos pasados, esta historia se sostenía por conveniencias. Vaya, combina con la historia. Es entonces que con esta historia finalizada, los escritores podían dar el siguiente paso, la evolución narrativa. Una nueva historia que no estuviera atada a un desmadre previamente existente. De esta forma nace, o para ese momento ya había nacido e incluso muerto, la historia del caos.
La historia del caos fue una historia introducida en Black Ops 4 que fue sencillamente increíble. Si bien cometía los mismos errores que la historia de Letter en cuanto a su storytelling, es decir, se seguía contando de la misma forma, la realidad es que el hecho de que la historia del caos fuera algo aparte de la de Letter le vino muy bien. No tendrías que relacionar personajes nuevos con los pasados, no tendrías que rellenar huecos que otro director dejó, tenías la completa libertad de hacer lo que se te viniera en gana con la narrativa. La historia del caos fue la primera vez que el equipo narrativo de Treyarch tenía libertad creativa, y ellos aprovecharon cada parte de esta libertad, pero adivinen qué pasó. Para este punto no hemos hablado de la bendita comunidad de zombies, ¿verdad? La comunidad de zombies odió esta historia de diferentes formas, menospreciándola. Todo porque no era la historia de Letter. Que sí, que algunos me podrían decir, pero oye Yarsky, es que queríamos ver el final de Letter. Y yo a eso suelo responder, ¿tan difícil era esperar? Lo que se debió hacer con esta nueva historia era apoyarla, pues era lo que íbamos a empezar a recibir una vez el Letter finalizara. Además, la mera verdad es que con 4 mapas, esta historia fue muchísimo mejor por el simple hecho de que tenía algo que Letter jamás tuvo: coherencia. Al final del día, pues bueno, la historia del caos terminó siendo descontinuada, ya que Black Ops 4 se quedó sin su año 2 que se había prometido. Todo porque Treyarch fue enviado a hacer el juego del año 2020, lo que ahora conocemos como Black Ops Cold War. De hecho, eso nos lleva, tras ver que necesitaban crear un nuevo modo zombies y que la comunidad no iba a aceptar nada que no tuviera al alemán obsesionado con las bolas, Treyarch, o más bien el departamento de escritura, concibieron la historia de Letter Oscuro. Ambientada en el universo que se creó al final del Letter original, esta nueva historia nos ubicaba en la época de los años 80, donde nuevas grietas de la dimensión conocida como Letter Oscuro fueron abiertas. Treyarch no solo tuvo poco tiempo para desarrollar Cold War, sino que tuvieron 2 limitantes bastante fuertes a la hora de concebir esta historia. Estas limitantes eran ser secuela de Letter y ubicarse y respetar el canon del universo Call of Duty. Ah sí, por si no sabías, todo ocurre en el mismo universo, al menos por ahora. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Treyarch cocinó la mejor historia de zombies que habían escrito jamás, junto a la historia del caos por supuesto. La historia de Letter Oscuro fue un completo lavado de cara, pues fue un soft reboot que atrajo nuevos jugadores a la franquicia, mientras que mantenían los más viejos en ella, mediante referencias y guiños. Pues al final esto era una auténtica secuela de Letter finalizada en Black Ops 4. Lo que se nos entregó fue una completa historia con toques de ciencia ficción en mitad de la Guerra Fría, con giros de tuerca, espionajes, personajes sumamente tridimensionales, otros viejos conocidos y un world building impresionante. Si bien esta historia mejoraba algunos aspectos en su storytelling, la verdad es que cometía otros errores, como no tener tantas cinemáticas o no tener personajes jugables, que si bien esto último se suplió con los comunicadores, la verdad es que no era lo mismo. Y si bien el tema de las radios y documentos fue ampliamente mejorado, donde ya podías acceder al contenido mediante el menú y no necesariamente en partida, la realidad es que se mantenía igual que antes, dependías mucho de este medio narrativo. No obstante, nada de esto impidió que entregaran lo dicho, la mejor historia de zombies que han escrito, estando a la par con la historia del caos. El acercamiento que esta historia tuvo fue bastante revolucionario, pues por primera vez se habían salido de la fórmula del Fetch Quest y toda la trama tendría como foco la guerra secreta entre 2 organizaciones que se querían hacer con los poderes del Letter Oscuro, mientras que una fuerza mayor de esa dimensión, el olvidado, los manipulaba. Como dije antes, esta historia estuvo llena de giros bastante interesantes. Neta que no me alcanzan todos los dedos de mi cuerpo para contar cuántos giros tuvo esta historia. Desde ver cómo Valentina era manipulada por el olvidado para luego descubrir que este se hacía pasar por su padre y que, de hecho, creo que nunca había contado esto, Richtofen, el líder de Requiem, sabía que Valentina era hija de Ulrich Vogel. Pues cuando Strauss sugirió investigar a los parientes de Vogel, Richtofen rechazó esa idea porque quería ver qué hacía Valentina y ver si él podía hacerse con el poder del olvidado mediante lo que ella iba a hacer. Este ejemplo de giro que se fue construyendo mapa tras mapa, contenido tras contenido, actualización tras actualización, es uno de muchos que puedo ejemplificarte. Además de ser una demostración de que Treyarch era capaz de contar una buena historia de zombies. Ahora por segunda vez. ¿Te digo otro giro? En Firebase, cuando Requiem usa el Sol de la Verdad en Peck, este comienza a bailar y dice un montón de cosas que parecen ser recuerdos. Hermoso, ¿verdad? Nada como Nueva York en invierno. Nieve fresca y crujiente en el suelo.
Pues bueno, en una radio muchísimo tiempo después del lanzamiento de Firebase Sea, se revela que parte de los diálogos eran en realidad un código para poder hablar con Richtofen, el director de Requiem. Sí, Central. Nombre en clave Whiskers. Solicito hablar ya mismo con Argus. ¿Qué? ¿En clave? Pero ya sabes quién soy. Es ridículo. Linda noche, ¿verdad? Nada como la gran manzana en invierno. Por lo que se da a entender que Peck intentó decir la verdad, ya que Richtofen fue quien le ordenó arrojar a Samantha al éter oscuro días atrás de los eventos de Firebase Sea. Te digo, puedo hacer esto todo el día. Y detalles como estos están en todas partes. No miento cuando te digo que puedes encontrar cosas en cada documento y en cada radio. En este juego había tantos giros, y si bien podía hacerte una idea de dónde sería el siguiente mapa o el siguiente contenido, más que nada por las pistas que te daban, lo que en ellos pasaría era un tanto impredecible, y eso estaba genial. Y por supuesto, no hablemos del world building, y aquí tengo un ejemplo. En este juego había una serie de documentos pertenecientes al modo de juego Onslaught, zombies en mapas de multijugador. Y esos documentos te cuentan las experiencias de varios sobrevivientes a incursiones del éter oscuro. Te dicen ubicación, fecha y todo. Y no sé si hace falta decir por qué esto es algo muy bueno. Literalmente hace sentir vivo al mundo en el que se desarrolla esta historia. Cómo la trama principal se sale de las manos de los personajes principales. Algunos de los documentos incluso revelaban más cosas, como el alcance de los poderes del olvidado, que te daban pistas y te hacían entender lo peligroso que era. Por ejemplo, están estas dos del mapa Driven y Eklund, donde el olvidado le habló a dos personas camuflajeándose como parientes de estas mediante sus memorias, cosa que era una forma de establecer uno de los poderes del antagonista. También está esta otra, donde un soldado veía al fantasma de Sikov, y esto fue revelado poco antes del mapa final Forsaken, y servía como una pista que dejaba entrever el giro que se aproximaba. Y ni hablemos de los líderes de Requiem, cada uno con su personalidad propia, y que en sus radios y comunicadores explicaban las diversas anomalías y reglas de la narrativa, como por ejemplo, no sé, que el concentrado de etéreo puede conllevar a la aparición de objetos, que esto de hecho explica por qué los enemigos sueltan como que items durante las partidas. Cada objetivo que hacíamos en Outbreak tenía los planos de sus máquinas y las justificaciones pertinentes que, de nuevo, aportaban mucho a la experiencia. No estabas haciendo objetivos simplemente porque el modo te pedía hacerlos, los hacías y entendías por qué los hacías a nivel narrativo, y lo que esto podría representar para la historia. Y ni hablemos de las relaciones entre los líderes. Estas evolucionaron y siempre era interesante ver cómo esos personajes reaccionan ante los diferentes acontecimientos de esta historia, cómo discutían entre ellos e incluso teorizaban lo que nosotros como jugadores llegábamos a teorizar en ese momento, dándole validez a las teorías e incluso confundiendo, ya que durante sus juntas llegaban a proponer algunas que ni siquiera nos habíamos imaginado. Lo mejor de todo es que Treyarch logró hacer un muy buen fanservice al final del día. Esto al incluir a los únicos dos sobrevivientes de la historia anterior, Samantha y Eddie. Pero ni siquiera tienes que conocerlos como tal, ya que estos personajes, al ser sus versiones mayores, eran completamente distintos. A eso agreguemos múltiples referencias sutiles. Creo que este es uno de los ejemplos del buen uso del fanservice. Para este punto la historia del éter había quedado millones de años atrás. Sí tenías ese precedente, pero ya no era una cadena atada al pie. Y los escritores podían jugar con esos personajes porque, ante todo, ya no eran los niños que conocimos en Origins. Durante más de 10 actualizaciones de contenido, Treyarch brindó una narrativa maravillosa, todo derivando en, de hecho, un final bastante satisfactorio. Uno que nos hace sentir tan bien como aquel final de Moon en Black Ops 1, y que, en mi opinión, hasta lo supera y con creces. Entiendo si esta historia gustaba más o gustaba menos, pues ahí es algo meramente subjetivo. Hay gente que prefiere ver elementos del multiverso, viajes en el tiempo, elementos más épicos. Otros hablan del misticismo, aunque para mí eso es flojera a la hora de contar una historia, pero bueno. Créanme cuando les digo, este arco en particular es algo que no pueden dejar pasar. Independientemente de si los mapas te gustan o si la jugabilidad es o no de tu agrado, la historia del éter oscuro contada en Cold War Zombies fue un antes y un después en el modo de juego. Abrió un nuevo mundo de posibilidades, desarrolló múltiples subtramas paralelas, endulzó su camino principal con detalles alucinantes, entregó un final a la altura y dejó un montón de caminos hacia el futuro. Recomiendo encarecidamente explorar esta historia por tu propia cuenta y no recurrir tanto a un video en internet. Es mucho más valioso de esta forma.
Tras el final de Cold War Zombies llegaron otros dos modos de juego bastante polémicos. Uno de ellos fue Vanguard Zombies. Ambientado 40 años antes, esta entrega exploraba el lado místico del Éter Oscuro que se profundizó levemente al final de Cold War. Y la verdad es que todo lo que introduce este juego a nivel de historia y lore es de hecho lo poco rescatable que tiene este desastre de modo zombies. Por otro lado tuvimos Modern Warfare Zombies. Ambientado 40 años después del final de Cold War, Modern Warfare Zombies es una historia del Éter Oscuro en la era moderna, donde tuvimos de protagonista a Eva Jensen y Sergei Ravenov, personaje de Cold War de hecho. Ambos en su camino para detener a la entidad, el reflejo de Eva que habitaba en el Éter Oscuro. Si bien estos juegos no estuvieron al nivel narrativo de Cold War, vaya, ambos tuvieron historias principales algo flojas, pues por ejemplo la historia de Vanguard no tuvo un final claro, y la historia de Modern Warfare Zombies era extraña con una evidente falta de enfoque. Y ni siquiera había un sistema de Intel. Volvíamos al nefasto sistema de tener las radios y documentos dentro de las partidas. Aún con eso, la realidad es que estos juegos parecían ser configurados para el futuro, narrativamente hablando. En otras palabras, Vanguard y Modern Warfare Zombies fueron escritos en pro de lo que vendría más adelante. De esta forma, el 25 de octubre del año pasado llegó Black Ops 6 Zombies. Black Ops 6 comenzó fuerte con su historia, entregó dos mapas bastante cargados y fue un lanzamiento bastante contundente. La verdad es que el punto más alto de la historia del Éter Oscuro vista en Black Ops 6 es precisamente Terminus y Liberty Falls. Terminus mostrándonos el escape de X-Requiem en el Black Site 13, y Liberty Falls mostrando el brote de aquella ciudad de la que se nos habló por primera vez en Cold War Zombies. Aún siendo el punto más alto de esta historia, Terminus y Liberty Falls no fueron perfectos. Terminus por su lado cometió lo que, para mí, ha sido uno de los factores que han llevado en picada esta historia. Así es, hablo de la canonización de la historia del caos. Si bien no era la primera vez que se hablaba de la historia del caos en la historia del Éter Oscuro, ya que dos elementos de esa trama fueron mencionados en Shinonuma de Vanguard, y la verdad se sentía inorgánico, pues para este punto solo teníamos esa radio. En todo lo que restó de Vanguard y en todo Modern Warfare Zombies nunca se habló de eso. Mucho menos en Cold War. No se hicieron más referencias y les apuesto a que muchos ni siquiera se acordaban de esa radio hasta la cinemática final de Terminus. Se sintió como si en una película de Star Wars se desviaran completamente de la trama principal para recuperar un objeto, un artilugio de otra historia que pertenece a la productora, como no sé, Indiana Jones, únicamente porque ambos universos, ambas historias son del mismo dueño, LucasArts. Simplemente se siente fuera del lugar. No digo que la canonización sea mala porque no me gusta el caos, de hecho ese no es el caso, pues a esta historia ya la he alabado antes, sino que digo que la canonización es mala porque no tiene sentido. Si comparamos las reglas narrativas impuestas por el caos con las de la historia actual, podemos ver que no tiene ningún tipo de sentido. Un ejemplo de esto, los dioses. En Vanguard se nos plantean estas entidades extrañas de la otra dimensión, entidades que tienen una forma específica y que fueron confundidas con entidades de diferentes religiones y mitologías. Sin ir muy lejos, ahí está Norticus, que fue confundido con Ymir, el padre de los gigantes de hielo. Bueno, en la historia del caos se nos plantean que los dioses son, de hecho, dioses. No son entidades disfrazadas de dioses, e incluso si lo intentasen, esas serían como lo olvidado, que solo pueden cambiar de forma en la mente de las personas, no en el momento físico. Ejemplos como estos hay, y este me parece uno de los más fuertes. Pero bueno, estamos en este punto de la historia, así que en pro del video, continuemos porque recuerden, apenas estamos en el lanzamiento. Por otro lado tenemos Liberty Falls, mapa cuya historia no está nada mal, pero lo que sí está mal es la cinemática, pues esta no tiene nada que ver con la historia del mapa. Independientemente de si la cinemática es buena, que lo es de las mejores que hemos tenido jamás, la realidad es que tuvo que ser la del modo de juego más que la perteneciente a Liberty Falls. Y no creo que esto fuera tan difícil. Literalmente tenemos escenas de cámara de seguridad del pueblo en el final de Modern Warfare Zombies. Y hasta uno de los teasers presenta tomas inéditas del brote. Tomas que pudieron ser parte de una cinemática caótica que citará la radio de Miller. Y créanme, eso hubiera sido épico sin duda alguna. Lo único que sí critico de la cinemática inicial de Liberty Falls es la extraña decisión de tener a Richtofen tras bambalinas. Y ese no sería un problema si no lo hubiéramos tenido ya de esa forma en Black Ops Cold War. No lo digo porque me guste Richtofen. De hecho, yo creo que la historia ya debería darles un cierre tanto a él como a Samantha en este o en el próximo juego. Aunque, bueno, dudo que eso pase, pero ya llegaremos a eso.
Una declaración extraña que hizo Kevin Drew, una de las caveas importantes del modo, es que los personajes que controlábamos en Liberty Falls no eran personal del proyecto Janus, que eran personas completamente desconocidas, pero esto terminó siendo irrelevante, ya que una vez tuvimos el mapa, esto jamás fue mencionado. Luego tenemos algo que hasta la fecha es una espinita que no me puedo sacar. El sistema de Intel. Si bien tener un sistema de Intel después de no haberlo tenido durante las 2 entregas previas es algo muy bueno, la realidad es que el diseño de esta se siente, pues por lo menos extraña. Desde objetos que son PNGs en lugar de ser completamente rotables, radios que no tienen una transcripción leíble, documentos que no me dejan apreciar al documento y que cuando los abro se pone esta pantalla toda horrible. O sea, qué tan difícil era agregar el documento en grande. Aquí tienes un espacio, cabrón. Y estos problemas no estaban únicamente relacionados al sistema de Intel, sino al contenido de las mismas. Pues parece que Treyarch vio muchas de las quejas al sistema de Intel de Cold War. Una queja que en mi opinión es una completa estupidez. La historia siempre se había contado por estos medios. ¿Cómo te vas a quejar por recibir más información que te permita comprender la historia de mejor manera? O sea, no seas mamila. Y ahora en su lugar la Intel parece ser más limitada. No añaden más piezas durante las recargas de contenido, cosa que podrían hacerlo perfectamente. Con esto harían que hubiera rejugabilidad y se hablara más del modo de juego. Y encima, la misma Intel que tenemos no es tan interesante, ni tampoco abren la ventana a la teorización. Además de que algunos documentos, de nuevo, solo están accesibles dentro de los mapas. Y oye, no me parece algo malo que quieras tener, no sé, los planos de la Beam Smasher en la pared, pero por lo menos déjame tener en el menú donde pueda apreciarlo mejor. ¿Te digo algo curioso que quizás no sabías? El cargador de la Beam Smasher está basado en los cargadores de la Wonderwaffe Digi2, y esto lo sabemos por los planos, y les aseguro que muchos no lo sabían porque no teníamos los planos accesibles. Y de nuevo, no está mal querer darle vida al mapa con estos pequeños detalles en las paredes. Lo que sí está mal es que esta sea la única manera de poder dar la información. Más aún teniendo un sistema de Intel. Ya dijeras tú que no lo tenemos, pero no, ahí está. Y este documento, como muchos otros, no está allí. Es una pendejada. Ah, pero ¿saben qué sí tenemos? Déjame ver. Ah, sí, el recibo de Richtofen. Porque el güey no devolvió las películas al Blockbuster. Padre santo, hazme el chingado favor. Honestamente, no tengo nada en contra de estos detalles sillies. Pero, de nuevo, ¿por qué recibo esto y no esto? ¿Por qué se limitan en incluir documentos que ya tienen hechos? Sea como sea, Terminus y Liberty Falls entregaron algo bien. Sí, con sus fallas, sí, con sus pronósticos raros, pero funcionaba. Quizás no de la forma en la que muchos esperábamos, yo incluido, pero en este punto dábamos el beneficio de la duda. Es así que llegamos a Citadel Zemo, mapa donde emprenderíamos el camino hacia el artefacto Centinela. Y bueno, la historia no mejora narrativamente. De hecho, aquí comienza el declive. Desde pedazos de Intel que son completamente inútiles, historia que no se me cuenta en el mapa sino en un blog, historia incompleta dentro del blog que se supone se iba a aclarar durante el mapa, spoiler, eso jamás pasa, la ejecución de un antagonista de una forma completamente vaga y un error en la cinemática inicial. Empecemos por aquí, de hecho. En la cinemática inicial de este mapa podemos ver esta fotografía. Esta foto no debería de existir, ya que desde que Ravenov conoció a Samantha en el 83, ellos solo se habían visto en persona una única vez. La cinemática final de FirePC, de hecho. Pero, ¿quieren saber por qué esta foto existe? Resulta y sucede que a alguien del equipo narrativo de Treyarch se le ocurrió revisar la wiki de Call of Duty Zombies en inglés, donde, oh sorpresa, decía que Samantha y Ravenov se habían visto una vez antes de los eventos de FirePC en persona. Cosa completamente falsa y errónea. El problema aquí no es el error, sino la acción. No sé si es necesario que te diga por qué está mal que, como escritor, cuyo trabajo es llevar la narrativa, decidas hacer uso de un medio que, al ser no oficial, evidentemente tendrá errores. Se supone que eres el escritor. Esto de aquí es una demostración de falta de profesionalismo. Ahora, por otra parte, algunas palmaditas en la espalda que podemos darle a este mapa son el tema de la reintroducción de Kraft. Ahora revelando no solo qué pasó tras Vanguard Zombies, sino que él es el padre adoptivo de Richtofen.
Un giro que muchos teorizamos y que finalmente fue revelado. Y que la neta es de los mejores giros que este juego nos ha dado por ahora. Pero de igual forma, tenemos un par de fallos respecto a este personaje. Pues personajes que podrían tener una interacción bastante buena con él, como por ejemplo Oscar Strauss, que en Cold War menciona que Kraft es de hecho su héroe personal, ni siquiera interactúa con él. Nunca intercambian palabras. Poder ver al científico y el ocultista intercambiar ideas era algo que la verdad es increíble. Pues ambos personajes representan perfectamente la identidad de los juegos donde fueron introducidos. Strauss, el hombre de ciencia, y Kraft, el hombre del oculto. Que sí, que en la cinemática final de Terminus, Strauss dice que es un hombre de ciencia y que no creen mamadas, y eso podría justificar por qué no se entromete en este mapa, pero, te digo algo, esto es algo completamente fuera de personaje y por ende está mal. En Cold War, Strauss ya sabía de la existencia del oculto, no estaba cerrado a eso. Tenía en su posición diferentes cosas ocultistas que, si bien no comprendía, él mismo sabía que esto era ciencia que no entendía. ¿Por qué de pronto parece que se olvidaron de eso? Asimismo, hay algunas cosas que no llegan a nada, como Kraft siendo consciente de lo que le pasó a la familia de Richtofen en radios y diálogos, pero de nuevo los personajes parecen no importarles esto. Otra cosa, en las radios escuchamos que Richtofen le dice a Franco algo con lo que puede hacer que Kraft hable. Y adivinen, eso nunca es mencionado. No sabemos qué fue eso. Aquí tenías un punto de inflexión perfecto para, durante los eventos del mapa, hacer una revelación usando a estos dos personajes. Que Franco tuviera más presencia durante los eventos del mapa, no lo sé. Finalmente, Gabriel Kraft muere, regresó pues casi que para nada. Si bien esto de ser el padre adoptivo de Richtofen fue algo bueno, había muchas otras cosas que pueden hacerse. O sea, tenemos esta trama de Weaver teniendo sueños con el constructo, una pared literalmente dice que algo habla en los sueños. Kraft sabe quién es el monolito este. ¿Por qué no usan eso? ¿Por qué los personajes no tienen diálogos variantes con Kraft? El propósito de tenerlos como personajes jugables es descubrir diferentes interacciones. Treyarch mismo lo dijo como parte del marketing. Enseña, no cuentes. Otra cosa, tampoco se explica por qué Kraft sabía que los personajes venían por él. Literalmente cuando los ve dice que sabe quiénes somos, pero ¿por qué lo sabe? Nada de esto es traído a la mesa posterior a soltar este diálogo. Como dije antes, en el blog se nos plantea una línea del tiempo que explica la historia detrás del castillo. Esto está increíble, la verdad. O bueno, eso diría si pudiera acceder a esta información en el juego. Pero dejemos de lado eso y concentrémonos en el personaje central de todo este mapa, el búho. En este blog se nos habla de un templar anónimo que, junto al búho, lograron conjurar y realizar hechizos gracias a un libro. Libro que claramente era el tomo de rituales introducido en Vanguard Zombies, ya que es el único libro que es capaz de hacer tales cosas. Además, y esto es algo igual que hizo bien Black Ops 6, este juego ya nos dejó bastante en claro que el sindicato francés es en lo que se convirtió la Société Occulte de Vanguard Zombies. Pues no solo ellos escribieron el tomo de rituales, sino que ambos grupos son franceses, fueron formados en la época medieval, tenían gente importante entre sus filas, son inversionistas, de hecho los mismos que apoyaron a Richtofen en la construcción de las bases de Liberty Falls, algo que se menciona en Cold War y que se retomó en el mapa antes mencionado. Vaya, este cabo sí lo ataron y está súper bien. Pero olvidaron un detalle, un pequeñito detalle. A pesar de que el tomo de rituales es referenciado en el blog, este no aparece en ninguna parte del mapa. Ni siquiera podemos decir que se trata de este libro, ya que no podemos obtener sus páginas como artefactos de la Intel, cosa que habría sido excelente para despejar las dudas. Además, el misterioso templario no es mencionado por Kraft cuando habla de la historia del mapa. Y oye, una cosa es que te olvides de detalles de los 3 títulos previos, que aún así es ridículo, tú escribiste esta historia. Ya no es la historia del éter donde podíamos permitirnos esos errores, ya que ahí hubo diferentes enfoques y diferentes directores. Pero ser contradictorio respecto a la historia de un mismo mapa es algo inaceptable. De esta forma llegamos al siguiente mapa, The Tomb, mapa que no tuvo una cinemática inicial, eso no lo tocaré porque pues no siento que sea un problema en este mapa. Yo soy creyente de que no todos los mapas de zombies necesitan una cinemática inicial. O sea, en este mapa sería absurdo ver a los personajes llegar, bajarse el helicóptero y decir estamos en la tumba, o algo por el estilo. Y dado que el contexto del mapa se nos cuenta en las partidas en la Intel, tampoco hace sentido que la cinemática inicial fuera un flashback de Archibald, el arqueólogo perdido.
Así que lo dicho, no creo que sea necesaria y no voy a tocar ese tema. El problema viene de nuevo con la historia del mapa, de la cual existen entre 3 o hasta 2 versiones de la misma. La primera es la que escuchamos durante los ecos, la segunda es la que está en la Intel y la otra es la que vemos con algunas cosas que hay en el mapa. Un ejemplo de esto último es que igualmente hay 3 versiones de la muerte de Archibald. Mientras que el eco da a entender que fue devorado por un Mimic, las radios dicen que fue un zombie quien lo mató. Y finalmente en el mapa podemos ver su esqueleto intacto. De nuevo la historia se contradice en el mismo mapa. Y eso es rarísimo. Es como si los diferentes equipos dentro de la sección narrativa no se comunicaran entre sí. Y ni se diga las contradicciones con otros contenidos. Pues en este mapa hacemos uso del amuleto del Obscurus Altilium, amuleto que casualmente se usa en conjunto con el artefacto Centinela. Pero, ¿por qué? Ni en Citadel Simón ni en The Tomb dan a entender que el búho se hizo con el artefacto. ¿Cómo fue capaz entonces de hacer un amuleto que se usaba en conjunto con un objeto que nunca tuvo? Nunca lo sabremos. Luego en este mapa vemos el artefacto Centinela de Odín, aquel que vimos por primera y única vez en Voyage of Despair. Y no solo no tiene sentido que esté ubicado aquí, sino que este mapa plantea un patrón de comportamiento completamente distinto a cómo funcionaba en la historia del caos. De nuevo, Treyarch haciendo cambios en la historia porque ellos bien saben que nada de esta mezcla de historias tiene sentido alguno. ¿Y sabes qué es lo peor? Que volvemos a las contradicciones. Literalmente un mapa atrás se infirió la existencia de otro artefacto Centinela en ilustraciones de pared y sencillamente esta era la mejor opción. ¿Por qué parece que no hay una coordinación? Otro problema, Peck es mencionado como parte del cast, pero no tiene ni una sola línea en todo el mapa. Y ni hablemos de los personajes. Anteriormente hablé del caso de Strauss, personaje interesantísimo durante Cold War, que ahora fue relegado a hacer comentarios pendejos. Esto no me molesta precisamente, pero lo que sí me molesta es que haya sido reducido a eso. Más aún, y aquí ya es personal, este era mi personaje favorito de Cold War Zombies. Además, ¿dónde quedó eso de que Strauss estaba perdiendo su cabeza y se volvía loco? Eso se dijo en un documento en Terminus, y adivinen qué, jamás ha sido traído a la mesa de nuevo. El resto de personajes pues es más de lo mismo, solo buscan vengarse de Richtofen y traer de vuelta a Maxis. Pero más allá de eso, no hay una evolución en sus personas. Y si bien podríamos justificar esto con que la historia se está desarrollando en cuestión de semanas, pues entre el inicio y el punto actual han pasado menos de 2, la realidad es que con todas las cosas que han visto, experimentado y aprendido, ya tendríamos que ver más matices que los hagan más relacionables. No puedo creer que estos personajes fueron mejor manejados cuando solamente estaban detrás de comunicadores, a diferencia de ahora, donde podemos controlarlos. La única buen personaje de esta selección ha sido Maya, pero tampoco es mucho mérito. Es un personaje recién introducido, no había expectativas puestas en ella como con el resto. Y ojo que todos los fallos que he mencionado no son ni la mitad de los que tiene este juego a nivel narrativo. Es entonces que tenemos una historia que, a pesar de tener el mejor storytelling, la misma palidece en muchos frentes. Sirve para llevarlos a través de los contenidos, pero no tiene sabor. Hay tantas subtramas pendientes de los 3 títulos previos que este juego apenas se ha dado a la tarea de ir hilando. Y no conforme con eso, deciden incluir más y más para, muy seguramente, no ser traídas a la mesa. Cada mapa mete un nuevo cast de personajes secundarios en lugar de trabajar con los que ya tienen. No es necesario incluir tantos personajes si al final ni desarrollas a los nuevos porque no tienen impacto a largo plazo. Vaya, hasta Black Ops 3 lo hacía mejor y eso no es un halago, era el desastre del éter en ese momento. De nada sirve una historia bien contada si al final se siente muy superficial. No siento ni una profundidad, no siento un interés, no siento ni siquiera una conexión con esos personajes. Personajes con los que, y creo que hablo por muchos, sentíamos una conexión genuina al final de Cold War. Dicha conexión fue importante para el impacto que vino con la cinemática inicial de Modern Warfare Zombies, cinemática que nos hizo preguntarnos qué fue lo que pasó con ellos. Pero no esperábamos que dicha respuesta fuera tan insípida como lo está haciendo Black Ops 6 a nivel de historia. Si bien siempre es importante dar el beneficio de la dura realidad es que estamos a la mitad del contenido post lanzamiento. Fuera de Shattered Build nos quedan 2 mapas más y eso ni siquiera está confirmado porque es una filtración.
Y tenemos muchas subtramas y personajes que si los contabilizo aquí, realmente el video se extendería más de lo que debería. Dado esto, yo dudo mucho que esta historia se recupere a estas alturas. Ya dedicaron 2 mapas a desviar la trama de manera ridícula. Literalmente fue a resolver lo de la Society Occult y que Kraft es el padre adoptivo de Richtofen. Estos mapas son relleno puro. Y ya dijeras tú un relleno como Black Ops 3, relleno que sirvió para encariñarse con los personajes. Aquí ni siquiera sirve para eso. Mucho menos para el world building, pues se terminan contradiciendo con cada mapa que sale. Estoy muy seguro que Treyarch ha estado usando la historia del caos por puro Jingling y al final no hará nada con esto, fuera del artefacto centinela, como una forma de llamar la atención de los fans de dicha historia y que sigan esta trama mediante el morbo de ver qué pasará. Poco a poco hemos estado teniendo probaditas y pinceladas de esta historia, pero, repito, por puro Jingling. Y últimamente, ¿de qué sirve tener pinceladas si al final del día no están ni respetando la historia actual, ni mucho menos la historia del caos? Y esto lo digo completamente en serio, cualquier fan acérrimo de la historia del caos estará de acuerdo de que esta no era la manera de traerla de vuelta. Si a esto sumamos todo lo que se ha filtrado de Black Ops 7, con los personajes originales regresando, bueno, ni qué les digo, sin sentido tras sin sentido. Si se olvidan de lo que hacen un mapa atrás, ¿ustedes creen que se van a acordar de las reglas implementadas anteriormente? Obviamente no. Y esto lo digo para todos aquellos quienes esperan que la inclusión de dichos personajes sea orgánica y esté bien hecha. Lamentablemente todo esto parece tener una explicación. Este hombre que ven en pantalla es Joseph Poralewski. Él fue el responsable de asesorar tanto a Craig Houston como a Jason Blundell en temas de historia. Incluso este último lo mencionó en una entrevista. Do you ever second guess how much you actually understand the storyline yourself? Are you ever just in the shower in the morning going like, what was that detail again? Oh, it doesn't matter. Yes, and that's why we have a writing department. We actually have one of our guys in the writing department who was responsible for putting together the zombie timeline, which is this huge kind of sprawling, I would say mess, but it's kind of map of story information we've done over the kind of 10 years. And both Craig and I will go and see him to actually ask him if an idea we're having fits. Because he has it all stored in his head. Because we have to go and sit down and look it all up and double check it. And he can say, yep, yes, Max's was there at that time at this point. Joseph trabajó en Treyarch a partir de febrero del año 2016. Justamente con Black Ops 3, donde Blundell empezaba pues a entregar mapas de zombies. Y justamente donde la historia del letra original se empezó a tomar más en serio. Él fue el responsable de darle sazón a la historia en conjunto con el resto del equipo narrativo. Escribió muchos de los diálogos de los mapas e hizo la increíble tarea de escribir gran parte, si no es que toda la línea temporal de Zombies Chronicles, donde muchas dudas fueron resueltas. También participó en Black Ops 4 y finalmente se lució en Cold War, donde escribió gran parte de la Intel, la herramienta que hizo a la historia de Cold War lo que fue. Joseph abandonó Treyarch por motivos desconocidos en febrero del año 2022. Pero, oh sorpresa, justo se fue, Treyarch anuncia que comenzarían a trabajar en el tercer mapa de Vanguard desde cero y redirigir la historia con este. Y fue cuando se introdujo todo lo de la historia del caos. Una de las piedras en el zapato de Black Ops 6 empezó a gestarse cuando Joseph se fue. ¿Por qué no me sorprende? Actualmente Joseph se encuentra trabajando en DICE y se dice que participará en un modo narrativo en el próximo Battlefield. Y no, amiguito, la historia, el modo de juego de zombies no es lo que es por Zielinski, por Jason Blundell, por Craig Houston, ni siquiera por el anteriormente mencionado Joseph Poralewski. Esto es lo que es gracias a un equipo entero que trabajó en conjunto. La historia del caos es el producto de las fuerzas unidas por Blundell, Craig Houston y Joseph Poralewski, entre muchas más personas detrás de todo este contenido. Incluso sin Blundell, ellos entregaron Cold War, una historia igual de buena. Todas las partes de un equipo son importantes. Siempre veo mucha gente que siempre anda mami con que todo es una sola persona, como si ellos solos aventaran todo el jale. Déjense de pendejadas. Actualmente existe un equipo narrativo del que hasta donde sabemos Craig sigue formando parte, pero desconozco qué es lo que está pasando aquí adentro. Y la verdad es que sería muy incorrecto de mi parte echarle la culpa a una sola persona. No sabemos si es la culpa de la persona que ahora está en el puesto de Joseph, no sabemos si hay una separación de los equipos, siendo esta la explicación de las diversas contradicciones. Lo único que sabemos es que algo anda mal. Sé que gran parte de este video he estado derramando bilis, y con justa razón,
Pero ustedes saben que siempre suelo acercarme a los temas no por puntos blancos o por puntos negros, sino por grises. Sería muy hipócrita de mi parte no reconocer que Black Ops 6 ha tenido puntos buenos en su narrativa. De hecho, soy consciente de ello, y lo he recalcado más de una vez en este video. Es solo que lo malo, o al menos en este aspecto en particular, es mayor que lo bueno. La realidad es que es muy difícil querer reivindicar la historia para este punto, dado a que fuera de Shattered quedan otros 2 mapas en teoría, y eso ya lo dije antes. Pero para empezar, lo que deberían de hacer es no meter más cosas del caos, ni tampoco otros personajes que no sean los que hasta ahora se han introducido. Comenzar a trabajar con lo que ya tienen. Actualizaciones de Intel no vendrían nada mal al modo de juego. De nuevo, es muy tarde para pedir esto, dado que ya estamos a mitad del contenido, pero de nuevo, más vale tarde que nunca. Y sencillamente comenzar a atar cabos, usar los conceptos que ya tienes. Realmente la mejor forma de hacer las cosas es todo lo contrario a lo que han hecho hasta ahora. No es tan difícil de analizarlo. Un ejemplo de que son capaces de tener una buena narrativa como la de Cold War no son solo los ejemplos que he dado de cosas que han hecho bien, como el tema de la Society of Guild, sino que hay otro más que para mí está increíble. Verán, durante una de las radios de Craft en Citadel Demo es acerca de que se postuló para ser parte del desarrollo del proyecto MK Ultra en los Estados Unidos, o sea, para la CIA. Y más allá de eso no se dijo nada. Pero mediante un documento, particularmente esta foto, podemos confirmar que Craft sí fue solicitado por el gobierno estadounidense. Esta postal es muy buena, ya que con una sola imagen te da el seguimiento a una radio y te da una confirmación. No necesita palabras ni explicaciones, simplemente es una postal de Craft. Esto es un ejemplo de que pueden hacer las cosas bien, pero por algún motivo no lo están haciendo. Sostengo mi postura, mi creencia más bien, de que la historia no va a mejorar tanto en esta entrega, y si mejora será el nivel de Terminus y Liberty Falls, o sea, un punto bastante promedio. Ojalá lo que queda del juego logre callarme el hocico y solucionar todos los problemas, pero dado a cómo están las cosas, yo lo dudo mucho. Y es una lástima, pues este podría incluso remontar y ser una secuela perfecta de aquello que han estado cocinando durante los 4 años previos. Este tipo de cosas impactan más si tu única razón por la cual sigues aquí es precisamente por la historia. Lo he dicho 1000 veces, para mí Zombies es extremadamente repetitivo, por eso suele gustarme mucho cuando toman otros rumbos como los modos mundo abierto. Y el hecho de que la única razón por la que sigues aquí sea, de hecho, lo más débil del juego, y quizás hasta lo más débil que hemos tenido en años, dadas las implicaciones que este juego tiene, sí es algo bastante desesperanzador. Y sé que no soy el único. Dudo mucho que la trama de esos personajes finalice en este juego, es decir, llevamos 4 mapas y seguimos en el año 1991, en el 93 nace Eva Jansen y en el 96 mueren los personajes, pero como he dicho 1000 veces hasta ahora, ya ni siquiera sé si les importa. Capaz mañana empiezan a cambiar todo a su conveniencia. Shattered tiene la obligación de ser el punto de inflexión definitivo para esta trama. A como yo lo veo, es la última bala que Black Ops 6 Zombies tiene. Ya veremos si el calibre de la misma está al nivel. Sea como sea el caso, e incluso ante el panorama bastante desalentador, aquí estaremos para ver cómo continúa esta historia. Recuerden que todo lo dicho es mi punto de vista hasta ahora. Bastante pesimista, es cierto eso, pero no deja de ser mi punto de vista. Y esto puede cambiar respecto al futuro. De hecho, espero que cambie. Para finalizar, este video no está hecho para decir que Black Ops 6 es mierda o algo así. De hecho, considero que es el mejor juego de zombies en cuanto a jugabilidad, y en cuanto al contenido lo han hecho muy bien. Como sabrán, yo soy fiel creyente de que todo tiene su lado bueno y su lado malo, nada es perfecto. Si tú estás disfrutando Black Ops 6 Zombies, no te sientas atacado por este video. Al final del día es solo mi opinión, no te estoy diciendo que no debas disfrutarlo como producto, como historia, ni que fuera el Five Sniper que le mienta la madre a su audiencia si deciden disfrutar algo que él no. Si lo deseas, ya sabes que la caja de comentarios estará abierta, sea cual sea tu opinión que expreses, de acuerdo o no conmigo. Sin nada más que decir, ya saben, si les gusta este video pueden suscribirse, dejar su like y sobre todo compartirlo, ya que eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en la próxima. Adiós.